camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Te amamos, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Hoy y siempre te llamamos, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Muy buenos días, amados hermanos, hermanas que se están conectando desde cualquier parte del mundo. Somos la Iglesia La Roca y estamos contentos que nos abras las puertas de tu hogar para entrar ahí, porque somos la iglesia ahí donde tú estás, ahí con tu familia, cada día orando, cada día pidiendo al Señor por tu vida. O sea, así que sean todos bienvenidos y vamos a comenzar este servicio dominical con una oración. Así que te pido que cierres tus ojos, inclines tus rostros, ahí donde tú estás, para pedir al Señor que dirija este servicio. Padre, te damos gracias por una semana más que ha pasado y una semana que comienza, Dios. Sabemos, Señor, que tus propósitos son buenos para nosotros. Y también, Señor, muéstranos lo que debemos conocer para vivir una vida plena, una vida llena, una vida agradable, Señor, una vida reposada en este mundo, Padre, y te pedimos que tu Espíritu Santo nos sea hablando en este momento. Oramos, Señor, para que tu palabra llegue a nuestros corazones y nos transforme. Gracias una vez más en el nombre de Cristo Jesús. Y toda la roca dice, diga conmigo, amén. Amén, hermanos. Y en este día especial vamos a celebrar algo que muy pocas veces es celebrado, quizás de una manera como el Día de las Madres, es decir, con un sentimiento o con una pasión que se hace o con algún evento que se pueda hacer para el Día de las Madres. Pero hoy
aquí en Canadá es el Día del Padre y creo que en algunas partes del mundo también celebramos el Día del Padre. Así que es un buen tiempo para desearles a ustedes, padres que nos están escuchando, feliz día. Pero también es buen momento para que el Señor hable especialmente a los padres. Así que hoy día vamos a ver los propósitos que tiene Dios para un padre. Los propósitos que Dios tiene para un padre. Y estas señales en este camino para el padre van a ayudar a que podamos encontrar el camino, a dirigirnos hacia la meta donde nosotros como padres queremos llegar. Así si tú tienes hijos en este momento, si vas a tenerlos, o a lo mejor tienes sobrinos, tienes algún tipo de familia, alguien a quien tú estés apadrinando, a quien tú estés ayudando en la vida. O también puede ser una persona que tenga hijos espirituales, es decir, estás ayudando a una persona espiritualmente, estás discipulándola. Bueno, esto es interesante para que entiendas el propósito de un padre. Y es que el propósito que tiene Dios es un objetivo específico que se quiere alcanzar en la vida. Y esto te va a ser más fácil para que puedas caminar. Ahora, hay muchas cosas que podemos hablar cuando nosotros hablamos de un padre. Podemos hablar las cosas negativas, también podemos hablar las cosas positivas. Pero en este momento quiero yo regalarte 3 cosas, 3 propósitos que te van a ayudar como padre. Uno es amar, otro es servir y otro es liderar. Sí, amar, servir, liderar. Es importante que tú sepas esto para que puedas cumplir ese propósito de Dios que los padres necesitamos entender. Entonces, la tarea de un padre, quiero decirle que no es fácil. No hay un padre que diga, bueno, este padre es ejemplo y ya la hizo y 100%. No, los padres en primer lugar cometemos errores, ¿sí? Y muchos errores, no estoy hablando de uno, sino de muchos, ¿no es cierto? Pero eso no significa que nos podamos despistar o desligar de la tarea de ser padres. Ahora, en mi vida yo he tenido mi padre biológico, ¿no es cierto? Mi papá que ya falleció. Sin embargo, él ha sido una influencia y ha sido el instrumento que Dios usó para traerme a los pies de Dios, ¿no es cierto? A los pies de Jesús. Gracias a mi padre yo conocí a Dios. Gracias a mi relación con él yo conocí al Señor. Dios usó a mi padre como un instrumento para traerme a conocerle a él. Ahora es importante pensar también esto, que cualquier cosa que nosotros hayamos pasado en la vida, cualquier experiencia que nosotros hayamos tenido con nuestros padres, no significa que esas malas experiencias, ¿no es cierto?, ya sean un patrón en nuestra vida. Tenemos que recordar que Dios es nuestro Padre, ¿no es cierto? Dios es el que nos recoge, Dios es el que nos adopta, Dios es el que nos hace nacer de nuevo, Dios es el que nos da un nuevo panorama y si hemos fallado con nuestros hijos, si hemos fallado con nuestras esposas, si hemos fallado en nuestro hogar, ten presente de que Dios puede cambiar esas cosas. Él puede darte perdón que necesitas como padre y puedes empezar de nuevo, ¿sí? Entonces quiero darte ese preámbulo, primero para que tengas esperanza y segundo para que tu corazón esté receptivo para estos propósitos. Entonces vamos con el primero, amén. El primer propósito, ¿no es cierto?, que tiene Dios para un padre es el amor. Un padre que no ama, un padre que no tiene amor, es un padre que no podrá compartir, porque nadie puede compartir algo que no tiene, ¿sí? Es importante entonces entender que un padre, ¿no es cierto?, necesita amor en su vida. Y creo que cuando tocamos el tema de los padres, el hombre específicamente, el hombre en el hogar, el marido, el papá, es una persona que muchas veces por la cultura o las tradiciones o el orgullo, etcétera, y vamos a tocar ese tema un poquito, pero muchas veces es difícil que un
papá o una persona se acerque, un hijo o una esposa, y él pueda compartir o pueda ser sentimental. Generalmente el hombre es muy reacio a compartir sus sentimientos. No es como una mujer, una mamá que es más factible que comparta las cosas íntimas, que hable, ¿no es cierto? El hombre es muy difícil. Pero eso no significa, ¿no es cierto?, que el sentimiento sea amor. Significa que el amor se tiene que demostrar. Y si eres un padre que no ha demostrado amor, bueno, quizás es porque no has conocido el amor, ¿no es cierto? El propósito de Dios para el padre es que dé amor. Tienes que dar amor. Ahora, el padre tiene ciertos obstáculos. Uno de los obstáculos que yo estuve meditando y pensando y que quiero compartir es, en primer lugar, muchos padres no conocen a Dios. Hace tiempo estuvimos haciendo un evento, y siempre lo digo porque es un buen ejemplo, ¿no es cierto? Estuvimos haciendo un evento que se llamaba el Caravan, un festival multicultural muy grande, y la Iglesia La Roca estuvo ahí al frente representando la cultura hispana. Y estuvimos en una ocasión en un patio de comidas organizando, y yo como pastor fui a ver cómo estaba la gente, y me presenté a una familia, había un hombre hispano por supuesto, y con los hijos, la esposa, y era un padre y sacó a su familia, hizo muy bien, ¿no es cierto? Y tuve una conversación con ellos y les pregunté cómo están, y me presenté, soy pastor de la Iglesia La Roca, y lo primero que salió de este hombre es decir, mire pastor, ahí está mi mujer, llévela para que Dios la cambie, ¿no es cierto? Entonces, es una ignorancia pensar que la iglesia o el poder de Dios es solamente algo que el hombre no necesita porque soy bien macho, porque ya no necesito de Dios, porque soy hombre y ya puedo hacer lo que sea. No, al contrario. La Biblia específicamente le habla a los hombres, y específicamente el liderazgo se lo da a los varones. Y es importante que tú entiendas esto, porque parte de ese liderazgo, ¿no es cierto?, viene con el amor. El amor es la base para que tú puedas liderar tu hogar, pero la falta de conocimiento de Dios o la inmadurez que tú tengas te va a llevar a no mostrar ese amor que es el propósito de Dios en la vida de un padre. ¿Sí? Necesitas tú el amor de Dios. Ahora, muchas veces ese amor se frustra, o ese amor se distorsiona, que uno tiene en la mente de que Dios es amor, por una experiencia que hemos tenido con nuestros padres. Es muy común ver, ¿no es cierto?, generaciones que porque un padre ha sido militar y ha criado a su hijo al estilo militar, ese hijo repite el mismo patrón a la siguiente generación, es decir, a sus hijos y así sucesivamente. Pero eso no tiene que ser una excusa, ¿no es cierto? Esos obstáculos que vivimos en la vida, cuando llegamos a conocer a Dios y su amor que Él nos da, como varones, como padres, ¿no es cierto?, como proveedores del hogar, como sacerdotes, encontramos que ese amor nos tiene que llenar. Y es el amor de Dios precisamente que va a romper la falta de conocimiento que tú tengas de Dios. Va a romper esas cadenas de iniquidad, esas cadenas que vienen de comportamiento nocivos para la familia. Y también va a romper algo que tenemos los varones, que es el orgullo. A veces yo soy el varón y no necesito de Dios. No, a mí no me digas de amor. Mientras que yo tenga el dinero y traiga la casa, yo estoy bien con todo el mundo. Y me tienen que amar por eso. Mira, nadie te va a amar si no das amor. Tú puedes dar los millones que tú tengas. Tú puedes comprarle las mejores cosas a tus hijos. Pero si no les demuestras amor, si no le das una palabra de amor a tu familia, si no vas donde tus hijos y los besas y les dices te amo, ellos después no van a reconocer nada de lo que tú puedes hacer materialmente por ellos. El amor es la base de todo. El apóstol Pablo decía, si no tengo amor, no soy nada. Soy un metal vacío que cuando se lo toca suena vacío. Pero el amor no es el amor de novela, es el amor de Dios. Y es precisamente lo que nosotros debemos conocer. La Biblia nos dice que Dios es amor. Ahora, veamos el ejemplo y vamos a ir al libro de Primera de Juan para que usted pueda tener una base sólida de lo que realmente es el amor. En el Nuevo Testamento, si me sigue con cuidado, vamos a ir al libro de Primera de Juan. Y la palabra de Dios nos puede a nosotros
decir exactamente lo que es el amor. Primera de Juan, capítulo número 4, y vamos a ir a los versículos 7 al 8, a 7 al 9. Dice la Biblia: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. La Biblia dice, en primer lugar, que el amor es de Dios. Es decir, no solamente que Dios es amor, pero Dios comparte ese amor. ¿Cómo lo comparte? Bueno, Él ha dado un espíritu a nuestras vidas. Cuando tú vienes a los pies de Dios, cuando tú vienes y te arrepientes y reconoces el sacrificio de Cristo en la cruz, que es el Hijo de Dios que murió por nosotros, Dios pone ese amor en tu corazón. Es el Espíritu Santo que entra en tu vida. ¿Por qué? Porque dice aquí que todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Tú no puedes amar de la forma como Dios quiere que ame a una persona, como Dios ha puesto el propósito en tu vida. Tú no puedes amar a alguien si es que primero el amor no entra dentro de ti. Ahora tú puedes decir, pero pastor, yo amo a mí no me importa Dios, pero yo amo a mi esposa. Sí, tú tienes un amor humano hacia ella. Pero la Biblia habla de un amor genuino, que solamente el Creador lo puede dar. Y ese amor viene expresado en sacrificio. ¿Sí? Muchas veces se piensa que el amor es algún sentimiento, alguna afección que yo puedo dar, una emoción. Pero el amor tiene un nombre y el amor, dice la Biblia, es Dios. Versículo 8 dice, el que no ama no ha conocido a Dios. Es decir, si tú tienes una vida en la cual no muestras el amor de Dios a los demás, simplemente y por lógica, descartamos que tú puedas conocer a Dios en tu vida. Es importante entender eso, porque mientras más amor queramos dar a nuestras familias, tenemos que conocer más de dónde viene ese amor, y ese amor viene y proviene y lo da el Señor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Es decir, la expresión máxima del amor de Dios que podemos nosotros como humanos entender es precisamente el amor de un padre hacia un hijo. Ahora, una persona me dijo hace tiempo, bueno, si Dios es un buen padre, ¿por qué abandonó a su hijo? ¿Por qué lo dejó morir? Es una buena pregunta. Yo no sé si tú te has contestado esa pregunta o si te la has hecho algún día. Pero déjame decirte que es interesante porque es precisamente en este pasaje donde expresa que el mayor amor que un padre pueda tener es el amor hacia sus hijos. ¿Sí? El amor a su hijo, como Dios amó a su Hijo Jesucristo. Ahora, para entender esto tenemos que recordar un par de cosas. La primera es la Trinidad. Es decir, Dios bajó a este mundo, ¿sí? Él se sacrificó. Él vino a este mundo en forma humana y vino en la forma humana como Jesucristo. Él se encarnó, ¿no es cierto?, en el vientre de María y nació. Y a pesar de que era 100% Dios, fue 100% humano, y ese fue Jesucristo. Entonces necesitamos entender que fue Dios el que vino a morir por nosotros. ¿Sí? Eso lo podemos ver, por ejemplo, en el libro de Juan, capítulo 14, donde Jesucristo, Felipe le pregunta, bueno, muéstranos, queremos ver al Padre. Y Jesucristo les contesta a los discípulos diciendo, ¿no me conoces aún? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, asegurando Jesucristo. Y este no es el único pasaje. Hay muchos pasajes donde Jesucristo nos enseña que Él era Dios encarnado. Es decir, que el Dios mismo nos amó tanto a nosotros porque somos sus hijos, que Él quiso venir acá de su propia voluntad, bajo su plan maravilloso, para que nosotros podamos experimentar la salvación eterna. Ahora, ¿qué ejemplo usó y cómo nos muestra su amor? Con el mejor ejemplo que en este día un padre pueda tener, el amor de un padre hacia un hijo. Y ese amor es la máxima expresión, pero nos quiso dar a entender a Dios
por esa razón. No porque fuera un mal padre Dios y quería que su hijo, y abandonó a su hijo Jesucristo y lo dejó morir en la cruz, sino para que nosotros entendamos, porque no hubiéramos podido entender de otra forma, el amor que Dios nos tiene, que el amor más grande que puede experimentar un padre por su hijo, Dios, ¿no es cierto?, lo hizo así, de esa forma, le imputó, ¿no es cierto?, los pecados de todo el mundo a él, para que nosotros podamos tener vida eterna. Es decir, nos amó tanto, dice la Biblia, que envió a su único hijo para que todo aquel que en él crea tenga vida eterna. ¿Sí? No se pierda. Entonces, podemos entender, en primer lugar, que el amor de un padre hacia un hijo es tan grande que Dios lo usa para expresar su amor por nosotros. Amén. Eso es una buena noticia. Entonces tenemos nosotros que entender el amor de Dios, ¿sí? Entender que Dios es amor, entender que el Señor quiere que nosotros le conozcamos para que nosotros podamos dar el amor. Y hay mucha gente que no da amor simplemente porque no tiene ese amor. Dice la Biblia en Filipenses capítulo 2, versículos de 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, uno de los propósitos que tiene Dios para los padres es el amor. El objetivo es que tú conozcas a Dios, que tú conozcas el amor. ¿Para qué? Para que puedas dar amor. ¿Sí? Así que no se vale decir, bueno, es que no sé, no sabía. No, ahí está la palabra del Señor, puedes ir allá. No se vale decir, bueno, es que mi orgullo, yo como hombre. No, Dios dice que tenemos que tomar nuestra cruz todos los días y seguir a Jesucristo. Y eso significa, ¿no es cierto?, clavar tu orgullo en esa cruz, significa negarse a sí mismo. Significa que si tu orgullo te impide que tu familia reciba amor, tienes que romper ese orgullo. Y también no se vale decir que mi experiencia con mi padre me hizo así. Porque en Jesucristo se rompe todas las cosas. Se rompe todas las cadenas de maldición, todo lo que tu familia ha hecho, todos los vicios que ha tenido. Cuando vienes a los pies de Jesucristo, dice que Él te hizo libre de toda esclavitud. Padre que me escuchas. No hay razón para que tú no puedas amar a tu familia. Y no hay razón para que no puedas conocer el verdadero amor que hay en Cristo Jesús. Mira, mi padre fue podría decir una palabra desastre. No fue todo así, pero podría decir que como padre dejó mucho que desear en mi vida. Pero eso no me impide a mí para actuar de la misma forma que mi papá. Pero conocí a un mejor padre. Y aprendí algo importante que te quiero regalar hoy día. El Salmo 27:10. Dice que aunque tu padre y tu madre te dejare, con todo Jehová te recogerá. Significa esa palabra que te tomará, que te aceptará. Y te va a enseñar cosas, hermano, hermana, padre que me escuchas en este momento. Dios te va a enseñar cosas que son más allá de tu conocimiento. Y te va a dar paz en tu vida. No importa si tus hijos ya es muy tarde, nunca es tarde para encontrar a Dios y que pueda cambiar las cosas. Yo he conocido personas en mi vida que han conocido a Dios, no se han hablado con su papá por mucho tiempo, pero ese conocimiento de Dios les ha dado paz y amor para ir y restaurar y entablar una conversación de nuevo con sus padres. Otro propósito que encontramos, ¿no es cierto?, en la palabra de Dios es de servir. Padre, no solamente basta con amar, pero tenemos que servir. Sí, una vez el hermano Jaime, un hermano de nuestra iglesia en La Roca, estaba hablando conmigo y dice, pastor, en mi casa yo fui y le dije a mi esposa, mi amor, ¿le sirvo? Y mi esposa me miró y me dijo, a veces me sirve. Y se me quedó eso grabado siempre y bueno, es un relato cómico. Pero simplemente el que no sirve, hermano, no sirve. ¿Sí? El que no sirve, no sirve. Nosotros, como padres, Dios nos ha llamado a servir. Déjeme compartirle un par de cosas con respecto al servicio que tenemos los padres que hacer. Entonces vamos a ir a
Primera de Pedro, si tiene su Biblia ahí, Primera de Pedro, y vamos a ir al capítulo 2 de Primera de Pedro. Y quiero enseñarle un pasaje muy conocido, pero que nos va a dar luz. Y es el versículo 9 de Primera de Pedro 2, versículo 9. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Padre que me escuchas, quiero decirte en este momento que cuando has conocido el amor de Dios, no solamente que lo conociste, pero lo estás viviendo. ¿Y cómo se sabe eso? Porque dice la Biblia que nosotros somos tres cosas importantes. Como padre, somos linaje escogido. Significa eso una familia escogida. No eres cualquiera, eres una persona que Dios eligió antes de la fundación del mundo para que le conocieras a Él. Segundo, importante también, dice la Biblia, que somos un real sacerdocio. Es decir, somos servidores del Rey. ¿Sí? Ahora, eso suena muy interesante y suena muy importante. Pero si entendemos que somos servidores de un Rey, tenemos que entender que también somos servidores de nuestra familia. No solamente, yo soy. Pero ese es el problema que tenía el pueblo de Israel. Recordemos nosotros que esa palabra sacerdote significa un servicio especial que Dios había puesto a cierto linaje en las tribus de Israel para que sirvieran en el medio que Dios hacía, para que el hombre podría llegar a Dios y podría perdonar sus pecados por medio de ritos y por medio de una relación que tenía del sacerdocio hacia Dios. Entonces, en el sacerdocio del Antiguo Testamento, el sacerdote era alguien que servía en el templo. Tenía que ser una persona con ciertas normas, pero tenía que ver por el servicio que él tenía hacia Dios. Y por eso ahora el Espíritu Santo nos dice que nosotros somos ese real sacerdocio. Ya no necesitamos ir a ese templo que se construía antes. Ahora nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo y nosotros servimos a Dios dentro de este templo. La pregunta sería, ¿a quién servimos? Y la Biblia nos dice algo interesante, que somos una nación santa. ¿Por qué Dios nos dice estas tres cosas? Bueno, nos dice básicamente esto en 1 Pedro 2:9, porque dice que tenemos que anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Es decir, tenemos que, con nuestro ejemplo, con nuestro servicio, que la gente conozca, representar la luz. El servicio dignifica al hombre, pero también alumbra en las tinieblas. Ahora, ¿cómo el sacerdocio que tenemos nosotros, cómo sirve a los demás? Bueno, primero que sirve a Dios, ¿sí? Si sirve a los demás, primero tenemos que entender que ahora somos llamados a servir. Ahora, si no tienes una base de amor, aunque tú sirvas como quieras, no puedes llegar a servir y ese servicio no va a ser agradable a Dios. En primer lugar, tenemos que poner una base. El servir tiene que ser con amor, ¿sí? No voy donde mi familia a poner la mesa para que puedan comer ellas, ¿no es cierto? A poner los platos y lo voy a hacer. Ahí está, para que coman. Voy a poner la mesa. Mira, puse la mesa, serví, ya es suficiente. No, tú podrías hacer algo, pero si no tienes amor, si la base de lo que haces no es amor, hermano, eso es algo que no sirve para nada. No le sirve al reino y no sirve para Dios. Servir con amor es una de las cosas más importantes. Segundo, es servir sabiendo las prioridades, ¿sí? La Biblia pone prioridades para un padre en cuanto al servicio y da muchos consejos. Da muchos consejos en cuanto a cómo nosotros debemos de servir. Y uno de los libros que da esta prioridad es el libro que escribe el apóstol Pablo a este joven Timoteo, donde lo capacita de una forma en que él pueda entender las prioridades que tiene en servir en la iglesia. Entonces vamos a ir a Timoteo, primera carta a Timoteo, y vamos a ir
al capítulo 5 y vamos a ver algunas cosas que nos va a sacar la luz. Aquí el apóstol Pablo le está dando algunos consejos a este joven obispo que es Timoteo, y está hablando acerca de las personas, cómo se debe dirigir a la iglesia, especialmente con la gente que tiene necesidad. Y algo interesante que vamos a sacar aquí, se lo quiero leer en el contexto, así que vamos a 1 Timoteo capítulo 5, versículo 1. Dice, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como hermanas, con toda pureza. Honra a las viudas, que en verdad lo son. Estos son consejos, estas son formas que le da el apóstol Pablo en el contexto de ese tiempo y con las personas que tenía en la congregación de este joven obispo. El versículo 4 nos relata algo interesante, escucha. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia. Esto nos saca una luz importante. El apóstol Pablo le está diciendo a este joven obispo, le está diciendo en otras palabras, que lo primero que tiene que enseñar es que el servicio que tienen que dar en un hogar es precisamente a los miembros de la familia, antes que cualquier otra persona. Tú como padre en este día, el propósito de Dios es que sirvas. Sí, tú puedes ir a la iglesia, puedes poner los instrumentos, puedes manejar el PowerPoint, puedes poner el sonido, puedes hacer el café, puedes barrer la iglesia, puedes hacer un estudio bíblico, puedes predicar desde el púlpito, puedes hacer lo que tú quieras. ¿Sí? Tienes que hacerlo con amor, pero tienes que hacerlo primeramente a la familia. Tú puedes barrer en la iglesia y creer que eso te va a santificar delante de Dios porque has hecho un servicio a Dios. Pero si en tu casa no coges la escoba y empiezas a barrer, ¿sabes qué? Padre de mi alma, no te va a servir de nada. ¿Por qué? Porque necesitas entender prioridades en la Biblia. Dios es un Dios de prioridades, ¿sí? Dios te ha salvado primero a ti, ¿sí? Dios te ha amado primero a ti. Y Dios pone siempre cosas sobre otras. Y es por eso que tenemos un Dios, gracias a Dios, con prioridades. Y nos enseña a nosotros que nosotros, la prioridad es nuestro hogar. No es donde el vecino, no es en la iglesia, no es en el gobierno, no es con nuestros amigos, no es con los panas, con los yuntas, con los comadres, con los compadres, sino con tu hogar, es decir, con tu esposa y con tus hijos. Padre, tienes que tener prioridad con tus hijos. No, pastor, es que usted no sabe, mis hijos agarran y se van. Bueno, hermano, tienes que irlos a buscar. Tienes que encontrar la forma de cómo ir y servir en tu familia. El apóstol Pablo está diciendo, bueno, hazle que entiendan a estos jóvenes que las viudas que están pasando necesidad, estos jóvenes a lo mejor se van y ayudar a otras personas por allá, pero tienen que ayudar primero a los de su hogar. ¿Por qué? Porque es importante entender que es la familia más cercana que tenemos. Dios nos manda a predicar a todo el mundo, ¿sí? Predicar allá. Algunas personas dicen, Señor, mándame a la China. Dios no te va a mandar a la China si primero no le predicas al chino que está ahí a tu lado. ¿Sí? Las personas más próximas. Dios los juicios los comienza desde la casa. No comienza juzgando a las naciones que están allá en Europa. Comienza en la casa de Dios. Ahí va a empezar el juicio. Y Dios tiene esa prioridad y tienes que tenerla tú como padre en claro. Dios te va a demandar a ti, ¿no es cierto?, cuando estés ante su presencia y te va a decir, ¿por qué no hiciste lo mejor en tu hogar en vez de hacerlo en otro lado? ¿Por qué no a ese joven, a ese niño, a esa persona que estaba ahí en tu casa, por qué no la ministraste así como ministras en otro lado? Entonces vemos esa prioridad importante y también en el versículo 7 de 1 Timoteo capítulo 5, la Biblia nos dice, manda también estas cosas, le dice Pablo a Timoteo, para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. En otras palabras, el apóstol Pablo está comparando a una persona que no cree en Dios con una persona que dice creer en Dios. Sin embargo, no provee para su hogar. Hay muchas personas así. Hay muchos padres así, que son luz para afuera, pero oscuridad en su hogar. Que brillan afuera y la gente dice, ay, pero qué buen hombre. Pero cuando usted le pregunta a sus hijos,
da mucho que desear como padre. Por eso el apóstol Pablo da instrucciones a Timoteo también, diciéndole los deberes que tiene que tener una persona que lidera su hogar. ¿Sí? Entonces, en 1 Timoteo 3:5, por ejemplo, le dice el apóstol Pablo algo interesante. Mira, si no conoces las prioridades que tiene Dios, el propósito para los padres, te vas a perder. Y le dice en el capítulo 3, versículo 5, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Es una lógica elemental espiritual la que está dando el apóstol Pablo a Timoteo. ¿Cómo una persona va a venir a la iglesia a llorar? Hay personas que hasta dan testimonio y dicen, pastor, pero mire, pero en su casa son un desastre. ¿Cómo tú puedes ir a la iglesia, ¿no es cierto?, y quedar bien con Dios si tu casa estás mal con tu familia? Entonces, tenemos que entender las prioridades. Y tú como padre necesitas entender que necesitas amor, necesitas servir con la base del amor y necesitas tener prioridades para ese servicio. Amén, padre que me escuchas. Yo he pasado por eso y creo que todo padre pasa por eso. No somos padres perfectos, pero sí te quiero decir que si vienes a los pies del Señor, vas a encontrar ahí el mejor ejemplo del servicio. El Señor Jesucristo, dice la Biblia, ya lo acabamos de leer en Filipenses, ¿no es cierto?, que se hizo fiel hasta la muerte y lo hizo por nosotros. Ese servicio maravilloso, ese servicio máximo que tuvo de morir en una cruz para salvarnos, es lo que nos da el Señor. Y el tercer propósito que te quiero regalar en esta mañana y tarde de día domingo es el de liderar. Dios quiere que como padres nosotros seamos líderes en nuestro hogar. Ahora, la palabra liderazgo se puede entender como algo soberbio, se puede entender como algo que estoy más arriba de los demás. Y no es así, es cuestión de funciones en el hogar. Tú no estás más arriba que tu esposa o que tus hijos en términos espirituales. Al contrario, a lo mejor eres un padre que tus hijos son más espirituales o tu esposa y eso no te convierte a ti en alguien menos tampoco. Pero en funciones, el hombre se ha olvidado de ser la cabeza. Pero también ser cabeza no es una ventaja. Escucha, es una responsabilidad. ¿Sí? Lo que el Señor quiere que entiendas en cuanto a liderar en tu hogar como padre es que tú tienes esa responsabilidad y no puedes escapar. Y nuevamente, cuando hablamos no solamente de servicio, sino también de liderazgo, necesitas una base. ¿Sabes cuál es? Amor. No puedes liderar a tu familia si es que no tienes amor. Mira, si yo fuera Moisés, hace rato hubiera dejado el pueblo de Israel en el desierto. Pero mira lo que Moisés también nos enseña entre líneas. Él estuvo con el pueblo, él se enojó con el pueblo. Por obediencia a Dios, ¿no es cierto?, él estaba ahí y porque él amaba a su pueblo. A pesar de que era funcionario egipcio, ¿no es cierto?, él entendió el llamado de Dios y sintió ese amor por la gente. A pesar que la gente era de duro corazón, Moisés también intercedió por ellos. El amor que se necesita. El apóstol Pablo también por su propia gente, a veces hasta daba dolor de cabeza de ver el rechazo que tenían los judíos cuando Pablo predicaba. Y aún así, él por amor a ellos se hizo lo que hizo. Por amor a los gentiles, por amor a los judíos. El amor es la base que te va a ayudar a liderar de una forma en la cual agrades al Señor en tu hogar. Pero en estos días, yo recuerdo que había una comedia que yo veía de pequeño, que se llamaba Who's the Boss? O ¿Quién manda a quién? Y era una comedia interesante porque era una persona que trabajaba para una firma de abogados donde esta mujer no tenía esposo, contrató a una ama de casa y llegó un hombre. Y el hombre era el ama de casa, ¿no es cierto?, que estaba ahí sirviendo en la casa. Y el hombre y la mujer a veces tomaban decisiones y esas decisiones se volvían un poco en comedia, ¿no es cierto? Pero era interesante ver cómo se hacía el rol de autoridad, se luchaba por la autoridad en el hogar. Es decir, esta comedia no solamente nos muestra una lucha de autoridad que a veces hay
entre el padre y la madre, o entre el padre y los hijos y los padres. Pero también nos da esta serie un poquito de luz acerca del beneficio que a veces esos roles. Ahora, la serie termina también, cada episodio terminaba que los dos iban, ¿no es cierto?, luchando a autoridad porque querían lo mejor para su hogar. Pero el hombre necesita, el padre específicamente, ha cedido la autoridad en estos días. El padre ya no quiere estar a cargo del hogar, y aún lo que hace peor es que cada vez las mujeres, ¿no es cierto?, en una distorsión del propósito de Dios para la mujer en el hogar, quiere tener más autoridad o logra tener más autoridad que el hombre. Quiere eliminar definitivamente la autoridad del hombre en el hogar. Es más, no solamente basta en estos tiempos con eliminarla, sino que quieren ser la única autoridad. Y eso empeora las cosas hoy en día en un hogar cristiano. Yo te quiero decir, padre que me escuchas, Dios te ha dado una autoridad sobre tu familia, sobre tus hijos. Esa autoridad no es para que tú estés acá arriba por los demás, sino que al contrario, que tú sirvas para que los demás sobresalgan en tu hogar. Ese servicio es el que Dios quiere, ese es el liderazgo que Dios quiere. Pero en estos tiempos los padres no están liderando. Y la Biblia llama claramente al liderazgo en el hogar para el padre. El padre es aquel que tiene que estar viendo, ¿no es cierto?, las funciones que tiene con respecto a los hijos, con respecto a la esposa, con respecto a las tomas de decisiones, con respecto a todas las cosas, llámese financieras, logísticas, etc. Cuando se pierde el liderazgo, hay problemas. ¿Y saben quién paga la falta de liderazgo? Los hijos. Los hijos son los que van a llevar, ¿no es cierto?, esa cosa nociva que aprenden por falta de liderazgo de parte del varón. Una cosa que nos enseña la Biblia, y les quiero leer en este tiempo, fue un hombre el cual no supo llevar el liderazgo como padre. Y quiero llevarte a 1 de Samuel y vamos a ir al capítulo 2, donde es una historia y la vida de Samuel relata en este libro. En el capítulo 2 se nos habla de los hijos de Elí. Elí era un sacerdote del templo y los hijos en ese tiempo, ¿no es cierto?, el sacerdocio iba de generación en generación. Es decir, si Elí tenía hijos, esos hijos iban a estar encargados del servicio a Dios en el templo. Pero leamos lo que dice el versículo 12 del capítulo 2. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. En otra traducción, esa palabra conocimiento significa no tomaban en cuenta. Esas criaturitas eran un desastre. Ahora, la Biblia dice que tenemos que tener a nuestros hijos en sumisión. Es el deber de un padre tener a sus hijos para que ellos reconozcan en sus vidas, ¿no es cierto?, la función que tienen o que van a tener como padres algún día o como madres. Y es importante entender que si un hijo no toma en cuenta a Jehová, no toma en cuenta a Dios, bueno, ahí va a tener grandes problemas en su vida. ¿Y cuál es el gran problema? El pecado. Estas personas que la Biblia está diciendo que son los hijos de Elí, eran personas que no tomaban en cuenta a Jehová, personas no solamente que ellos hacían lo malo, pero que la gente le decía al padre también. Le decían, Elí, tus hijos están haciendo de esta forma en el templo del Señor, no está bien. Y a veces padres fallamos, pero precisamente ahí está el Señor para que nosotros podamos recuperar ese liderazgo. Ahora escucha lo que también decían de él. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Hermano, hermana, la Biblia también nos enseña que los padres fallan. Y cuando los padres no ejecutan su función de liderazgo en el hogar, el que paga las consecuencias, ¿no es cierto?, son los hijos. Esta semana estoy estudiando el libro de Jueces y estaba viendo la vida de Gedeón. Y la vida de Gedeón es muy particular. Este joven que venía de una familia, ¿no es cierto?, donde tenían una situación muy precaria,
porque los madianitas, cada vez que ellos tenían sus cosechas, venían los madianitas y arrasaban, apenas iban a florecer las cosechas, traían frutos, venían y los ponían en esclavitud de una forma horrenda a los israelitas. Y este joven Gedeón, ¿no es cierto?, Dios lo llama. Y Dios lo llama precisamente para despertar, no solamente para salvar al pueblo de Israel, pero vemos en esa historia un hijo, escucha, un hijo que va y saca los altares de Baal de la casa de su padre. ¿Qué es lo que te quiero decir con esto? A veces el llamado del padre se ve en que Dios tiene misericordia de ellos, que usa a los hijos para hacernos ver lo mal que estamos haciendo los padres. Hermano, y tú tienes que entender que si no tomas el liderazgo, bueno, si Dios en su misericordia va a usar a personas, especialmente a tus hijos, que te hagan ver lo mal que tú estás haciendo. Pero un padre que ve a su hijo, ¿no es cierto?, ahí botado, drogadicto, un padre que ve a su hijo borracho. Hay padres que se ponen a tomar con sus hijos, se emborrachan con sus hijos, para ellos es normal. Pero te quiero decir que el pecado lo único que va a llevar a tus hijos es a una vida de perdición. Pero Dios es misericordioso. Y así como Joás, el padre de Gedeón, encontró y ayudó a su hijo y se dio cuenta, y el ejemplo de su hijo al derribar los altares del Baal, le ayudó a abrir los ojos y le ayudó cuando el pueblo venía a preguntarle a él acerca de eso. Dice, bueno, mi hijo lo hizo. Y ese ejemplo que nos dan a veces nuestros hijos a nosotros es cuando nosotros tenemos que aprender a retomar el liderazgo en nuestro hogar. Hermano, es importante entender que en nuestra vida, nosotros como padres tenemos que buscar esos propósitos, tenemos que encontrarlos y tenemos que llevarlos presentes en nuestra vida. El propósito de amar es importante para nuestra familia. El propósito de servir no solamente que va a llevar a nuestra familia a estar bien, pero también les va a enseñar a ellos que sean servidores del Señor. Y el propósito de Dios en la vida de un padre de liderar va a dar la seguridad de que ese hogar va a ser un hogar triunfante para siempre. En este día Dios nos ha hablado de una forma en la cual nosotros podamos seguir el camino pavimentado con el amor, con el servicio y con el liderazgo de un padre. Hermano, si en este momento tú eres un padre que se da cuenta de que necesitas más de Dios, yo quiero orar por ti. Si a lo mejor eres un hijo que tiene un padre, yo te invito a que en este momento ores por tu papá. Ores por esa persona que también es un reflejo de lo que Dios es y de lo que Dios nos muestra a través del sacrificio de su Hijo. El amor que tiene Dios por nosotros, el ejemplo que nos da de ese amor que Dios tuvo que sacrificar para que nosotros podamos venir a ser sus hijos. El amor que Él hizo de que estando en el trono bajara a esta tierra y se vistiera en forma humana por nosotros, nos muestra el amor que tiene un padre para su hijo. Ora por tu papá. Ora en este momento. Y si tu papá no está ya contigo, en este momento dale gracias a Dios por tu padre. Dale gracias a Dios porque a lo mejor fue un mal ejemplo. A lo mejor fue una persona que no quiso, no fue como quizás tú tenías en mente que quisiera. Sin embargo, es el instrumento que Dios ha usado para que si estás viendo esta predicación en este momento, le des gracias a Dios, porque aunque los planes no los entiendas bien de Dios, sin embargo son perfectos para tu vida. Así que vamos a orar. Cierra tus ojos y oremos. Señor, en este momento te queremos dar gracias a ti. Gracias por ese ejemplo que nos has dejado, Señor, de amor, de servicio y de liderazgo. Señor Dios, cuando viste a tu Hijo y dijiste, este es mi Hijo amado. Cuando, Señor, leemos en las Escrituras ese cuadro maravilloso que tú miras de arriba y tu Hijo mira de abajo. Y, Señor, nos das ese cuadro de un padre hacia un hijo y de un hijo a un padre, en el cual a través del Espíritu Santo se complementa, Señor, y se forma ese cuadro maravilloso que podemos entender que, Señor, el mejor ejemplo de padre e hijo eres el que
es el que tú nos das a través de tu Hijo Jesucristo. El Señor Jesús, que fue fiel a ti, que te obedeció en todo, que cada cosa refería hacia el Padre, que tenía ese amor, ese respeto, que tenía esa admiración y que tenía ese sentimiento hacia un Padre amoroso, que tenía esa relación que nos muestra ese amor, ese servicio y ese liderazgo. Señor, y a pesar de que a lo mejor nuestros padres no son perfectos, queremos orar por ellos, queremos orar para que ellos se acerquen más a ti, para que comprendan y entiendan mejor el amor que tú tienes para ellos y el amor que pueden ellos descubrir yendo a tu palabra y escuchando tu voz. En este momento queremos orar también por aquellas personas que no tienen a sus padres, que los recuerdan simplemente. Pero también te queremos dar gracias porque a pesar, Señor, de las circunstancias vividas con nuestros padres, podemos darte gracias que hemos hallado luz, Señor, y que han sido ellos instrumentos también, a pesar de su mal hacer, para que tú, Señor, nos puedas salvar. Nada pasa por casualidad, Dios. Tus planes son inescrutables, son perfectos, son inentendibles por el hombre, pero, Señor, son maravillosos cuando vemos lo que tú haces en nuestras vidas. Gracias te damos y te damos gracias por ser nuestro Padre por excelencia. Sobre cualquier padre biológico podemos tener el mejor ejemplo en tu palabra de cómo tú nos amas y de cómo tú te sacrificaste. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Y toda la roca dice, amén. Hermanos, que tengan ustedes una muy buena semana, que el Señor me los bendiga. Y ya saben, soy el pastor Peter de la Iglesia La Roca, desde aquí de Ontario, Canadá, junto con mi esposa Gabriela y mi familia, deseándoles a ustedes que tengan una excelente semana. Dios me los bendiga y feliz Día del Padre.